mayoría de entidades ya eran de un signo ideológico muy distinto al mío y jamás se me ocurrió ir a abuchear a nadie ni a molestar a nadie, ¿no? Cada uno que se exprese con total libertad. Caras de odio, violencia, empujones, es decir, una situación donde se evidenciaba que no existe la libertad política en Cataluña. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el rector de la universidad? Fuimos atacados por encapuchados con palos de madera que acabaron arrollando a miembros de seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona. SACABAT nace un 4 de octubre de 2018 para decir basta a todo eso, basta tanto a la radicalización que había en las calles por parte del separatismo, para decir basta también a la vulneración constante de derechos y libertades que estábamos sufriendo los constitucionalistas en Cataluña. SACABAT nace de un momento de parálisis de sociedad civil catalana y los inicios de SACABAT se deben en buena parte por el momento político que estábamos viviendo en Cataluña en 2018, después de haberse declarado la independencia de Cataluña y después de esas leyes que se aprobaron los fatídicos días 6 y 7 de septiembre. Y justo cuando todo eso sucedió, en ese momento en el que se necesitaba especialmente unidad dentro del constitucionalismo, observamos cómo había cierta parálisis en el mundo asociativo. Al final, recordemos que en Cataluña, los meses o los años de 2017-2018, nos encontramos en un momento en el que si querías llevar a cabo una manifestación no podías porque los CDR tenían las calles ocupadas. Veíamos como en muchas ocasiones los mismos manifestantes separatistas agredían a los policías, cómo les tiraban pinturas, cómo trataban de asaltar el Parlamento de Cataluña en alguna que otra ocasión. Es decir, viendo o pensando cuál era el momento político de esos años, considero que es lo que da sentido a la fundación de SACABAT. Y bueno, pues ese fue un poco el motivo por el cual decidimos ponerle ese nombre también, ¿no? Y ese nombre no es otra cosa que el reflejo y en cierta medida un homenaje a lo que ya se hizo en el País Vasco con el famoso Basta Ya, con esa plataforma que al fin y al cabo, bueno, pues tuvo gran éxito y que fue reconocida por tantos y admirada por tantos. Entonces, bueno, pues la idea inicial fue ponerle como nombre SACABAT a imagen y semejanza de aquella plataforma del País Vasco. En abril de 2019, desde SACABAT realizamos en la Universidad Autónoma de Barcelona un acto relacionado con los nacionalismos y populismos en la Unión Europea. Aquel día contábamos con 3 grandes ponentes, que eran Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la misma Universidad Autónoma de Barcelona, con Maite Pagaza, eurodiputada del Partido Liberal en la Unión Europea, y con Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña. Pues bien, desde SACABAT evidentemente ya habíamos organizado diferentes eventos y actos en universidades en Cataluña y sabíamos cuáles podían ser las consecuencias, sabíamos que quizá los radicales de la universidad, esos compañeros de clase que muchas veces nos habían insultado, nos habían amenazado por organizar otros eventos en nombre de SACABAT, pues sabíamos que quizá podrían estar enfrente para evitar que nosotros como SACABAT pudiésemos organizar aquel evento. Somos una entidad que defendemos la pluralidad de ideas y claro, nosotros en ese análisis previo que hicimos del acto no nos anticipamos ni pensamos que podría llegar a pasar lo que finalmente pasó, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a haber algo de lío porque ya se nos había avanzado, incluso los Mossos d'Esquadra lo primero que nos pidieron es que no entráramos por la puerta delantera y tomamos la decisión de hacerlo, no por nada en particular, sino porque no íbamos a permitir que unos personajes autoritarios, intolerantes, nos impusieran una cosa así, ¿no? Entonces, cuando tomamos esa decisión, subimos arriba a la plaza y hay que reconocer que más allá de esa decisión sorprendió la cantidad de gente
que había ya preparada para intentar impedirnos el acceso, ¿no? Yo lo primero que sentí pues, fue una profunda tristeza, porque me parece absolutamente inconcebible que en una sociedad democrática no se le permita a gente hablar sobre la Unión Europea. A mí jamás se me hubiera ocurrido en mi época de estudiante, y ya tenía unas ideas muy claras, ir a boicotear el acto de una entidad juvenil, por muy distinto que pensaran de mí. De hecho, cuando yo estudiaba, la mayoría de entidades ya eran de un signo ideológico muy distinto al mío, y jamás se me ocurrió ir a abuchear a nadie ni a molestar a nadie, ¿no? Cada uno que se exprese con total libertad. Y aún recuerdo, por ejemplo, jóvenes pobres que era la primera vez que se enfrentaran a esta situación, llorar desconsoladamente porque una chica en el baño le había dicho que la próxima vez no utilizaría la navaja para rajar la bandera, sino la utilizaría para rajarle la cara. Entonces, esto también como colectivo nos hizo a la vez más fuertes y a continuar con la asociación. Niñatos totalitarios, violentos, intentando impedir nuestra entrada, y nos fuimos acercando, se oían los gritos cada vez más fuertes, se palpaba la violencia en el ambiente, pero yo ahí, y mis compañeros ahí del PP y de otros partidos que también estaban, tuvimos clarísima una cosa, que es que la democracia no entra por la puerta trasera ni por detrás, la democracia entra por la puerta principal. Nuestra filosofía siempre es intentar realizar y poner en práctica nuestros derechos, porque precisamente si claudicamos, si cedemos, gana el nacionalismo, porque impone su forma de pensar y limita la libertad de expresión de todos aquellos que no piensan como ellos, ¿no? Y nuestra obligación como políticos en primera línea es ponernos al frente de ese constitucionalismo con todo el coraje que es necesario, y decirles a los catalanes constitucionalistas: os vamos a defender. Y entre las cosas que dije, aparte de que íbamos a entrar en la universidad y en el recinto, era mandar a esos niños, niñatos totalitarios subvencionados a la biblioteca a leer y a estudiar. Para nosotros fue muy importante aquel acto. Evidentemente nos dolió mucho tener que soportar aquellas circunstancias de extrema violencia, pero fue muy importante porque logramos una vez más que, a pesar de esas circunstancias de violencia y amenazas perpetradas por parte del nacionalismo, nosotros decidimos no ceder, no dar un paso atrás y poner en práctica nuestros derechos fundamentales para poder expresarnos en libertad, para que el resto de compañeros pudiese conocer cuál era nuestro mensaje y pudiese saber qué es lo que nosotros defendíamos, y sobre todo porque quedó palpable y fue evidente que frente a nosotros teníamos un grupo violento que le daba igual asumir cualquier tipo de consecuencias mientras consiguiese silenciar y acallar a cualquier alumno que no fuese independentista. Tras la pandemia decidimos hacer una carpa informativa en octubre de 2021 para darnos a conocer entre los nuevos estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona que podían sentirse identificados con nosotros, con Sacabat. Para poder situarnos en la mañana del 25 de noviembre, tal vez primero deberíamos conocer todo el ambiente que se venía fraguando desde la carpa del 6 de octubre, que fue la anterior. Y en este caso la Universidad Autónoma de Barcelona no nos puso ningún impedimento, nos dio una carpa, nos cedió una carpa, el material, las sillas, la plaza cívica, y no hubo ningún problema en principio. Llegamos bastante temprano y nos pusimos a montarla con bastante normalidad. Ya cuando estuvo montada, en uno de los momentos iniciales, se acercó Rafa Arenas, que es un catedrático que trabaja en la propia universidad, y estuvo charlando con nosotros un rato. Hasta ese momento todo fue con relativa calma. Bueno, me acerqué porque sabía que estabais allí, ¿no? Es decir, yo sí tengo oportunidad de pasar y acercarme y comentar. Además, el tema por el que estaba la carpa era un tema que me parecía muy importante, sobre el que he opinado y he dicho y he debatido, que es el tema del catalán y el castellano en la universidad.
Ese era el ambiente que yo vi en la carpa justo antes de que vinieran los de siempre, ¿no?, a intentar boicotearla, a intentar impedir que desarrollara su función. Bueno, todo parecía andar con normalidad hasta que aproximadamente unos 30 minutos comenzaron a lo lejos a llegar una turba de gente al grito de fora fascistas, fora Sacabat. O Sacabat fuera de la UAP. Fue lo que nos hizo sentir que venía mucha gente hacia la carpa donde nosotros estábamos. Vemos como por el puente de la plaza cívica viene una masa de encapuchados con bengalas y portando una pancarta. Sin darnos cuenta, nos vimos rodeados en cuestión de minutos. Cuando se abalanzaron sobre nosotros, pude ver cómo querían tirarnos la carpa encima, pero empezaron a quitarnos las sillas, las mesas y al final acabaron haciendo lo que todo el mundo vio. Tiraron una bomba de humo, lo cual generó un mogollón de tensión porque había poca visibilidad, entonces ahí la gente se alborotó. Minutos después empiezan a destruir nuestro material, atacan la carpa, finalmente la destrozan, tirando con ello a Rafa Arenas, que seguía con nosotros, lo dejan por los suelos y nos vemos totalmente rodeados. Nosotros hicimos lo de siempre, ¿no?, que es intentar colocarnos en los palos para impedir que los arrastraran, pero bueno, en esta ocasión llegaron a los palos y los arrastraron y destrozaron la carpa, como se puede ver en las imágenes. Después de eso continúa el lanzamiento de todo tipo de objetos, mecheros, incluso una bomba de humo. Nos vemos cada vez más rodeados, un acoso violento, con patadas, con gritos. Formamos entre nosotros un pequeño círculo para intentar protegernos hasta que la situación ya llega a su límite. En ese momento, en vez de sucumbir y decir, bueno, pues nos vamos, hemos perdido, decidimos que no, que nos quedábamos y hacíamos frente a esos totalitarios y que nos íbamos a ir a la hora que nosotros queríamos. Al fin y al cabo, Sacabat ha nacido para combatir y para resistir al nacionalismo que intenta excluirnos de las universidades y que son tanto suyas como nuestras, aunque ellos no piensen lo mismo. Y ahí fue cuando muchos de nosotros sufrimos incluso ataques de ansiedad, porque estábamos rodeados 10 personas contra 200. Finalmente llegaron Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos, e Ignacio Garriga, diputado de Vox, el cual, junto a su equipo de seguridad, nos acompañaron hasta el parking, ya que no se nos había proporcionado ninguna otra seguridad para abandonar la universidad. Como estábamos en la sesión de control, no podía atender el teléfono, pero me entró un mensaje y entonces leí que Rafa Arenas me decía que estaban sufriendo un ataque bastante grave. Y el equipo de comunicación me envió un mensaje, lo recuerdo perfectamente, y me dijo, oye, que están agrediendo a los chicos de Sacabat, que han montado una carpa en la Autónoma, y no duden ni un minuto. Dije, nos vamos de aquí, que donde hay que estar es al lado de esos jóvenes valientes que se están partiendo la cara por defender la libertad y por defender, ¿no?, esa libertad política que en Cataluña llevan décadas negando al conjunto de los catalanes, ¿no? Después de que llegase Ignacio Garriga, nos volvieron a rodear y empezamos a escuchar gritos como pim pam pum, que no quede ni un, en una vergonzosa y asquerosa referencia a la banda terrorista ETA. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el rector de la universidad, verdad? ¿Por qué no se pusieron las medidas de seguridad que requerían la situación excepcional que vi cuando llegué ahí? Caras de odio, violencia, empujones, es decir, una situación donde se evidenciaba que no existe la libertad política en Cataluña. En este caso, los órganos de dirección de la universidad se convertían automáticamente en cómplices de la situación que estabais padeciendo, por cobardía, por falta de toma de decisiones, en definitiva, por desgracia, la situación dramática que se vivió en la Autónoma evidencia las consecuencias de que políticos separatistas señalen asociaciones como la vuestra criminalizándoos, evidencia el peligro que tiene que los medios de comunicación criminalicen asociaciones de jóvenes como vosotros y partidos políticos como muchos otros. En definitiva, evidencia cómo esos discursos de odio que promueve el separatismo acaban materializándose en empujones, en pedradas, en puñetazos, en definitiva, en riesgo de la integridad física de todos aquellos que disentimos de este totalitarismo que ha impuesto el separatismo en Cataluña, con la colaboración inestimable del Partido Socialista. Por tanto, yo creo que al final pudimos salir todos sanos y salvos, pero lo que hay que poner el foco es quién está promoviendo ese clima de odio, de división y de enfrentamiento.
Tras los ataques agresivos en octubre de 2021, decidimos volver el 25 de noviembre para realizar el acto en defensa de la libertad. Pedimos hacer el acto en la plaza cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero la propia universidad nos lo negó por temas de sonido, por temas de ruido. Decían que en horario lectivo no podíamos hacer tanto ruido. La cuestión está en que cuando el SPC hace sus actos allí, o cuando vienen con un megáfono a llamarnos fascistas y falangistas, no tienen ningún problema en cuanto a sonido. Lo realizamos en el cine de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ese día llegamos alrededor de las 9 de la mañana a la universidad y en la primera rotonda de la entrada vimos un dispositivo de los Mossos que ya nos indicaba que ese día iba a ser muy diferente al que habíamos vivido un mes anterior. En una universidad que se supone que es la cuna del pensamiento y que todo el mundo debería poder hablar tranquilamente, unos estudiantes tienen que estar más pendientes de que no se les agreda o de tener una seguridad a la hora de realizar un acto, que no, por ejemplo, pues de que salga bien la organización, etc. Una vez llegamos, los miembros del SPC empezaron a lanzar botes de humo e intentar llegar hacia nosotros. Pero esta vez los Mossos sí que pudieron intervenir y pudimos realizar el acto con total normalidad. Aquel otro acto se pudo hacer por la intervención de la policía, pero quiero hacer hincapié en que también en ese acto hubo disturbios que se evitaron agresiones físicas, pero sí que hubo disturbios, gritos, amenazas, lanzamiento de objetos, etcétera, etcétera. Si tú renuncias a defender tus ideas en público por prudencia malentendida, por muchas veces miedo, que eso sí es más comprensible porque el ser humano tiene todo el derecho a tener miedo en muchas ocasiones y no todo el mundo puede comportarse como un héroe, yo eso sí lo tengo muy claro, pero el vacío no existe. Si tú renuncias a defender tus ideas, van a ser los otros los que copen ese espacio. En febrero de 2022, la Universidad Pompeu Fabra nos invitó a participar en la Feria de Asociaciones, que esta vez no era la primera que participábamos porque antes de la pandemia ya habíamos participado y no tuvimos ningún problema. Y le dijimos a la gente de la Pompeu Fabra que viniese a participar, pero tampoco insistimos mucho al resto de personas de la asociación porque nunca habíamos tenido ningún problema y la preparamos como si fuese algo normal y tranquilo. Pues yo ese día estaba en clase porque tenía un seminario y justo daba la ventana de la clase, daba donde estaba la carpa de Sacabat. Recuerdo llegar sobre las 10:30 de la mañana, en un día muy tranquilo, muy normal. Incluso muchos alumnos de la Universidad Pompeu Fabra se acercaban a nuestro stand a pedir información, a informarse sobre lo que era Sacabat. Y poco después pusieron un cartel encima nuestro, justo desde el balcón. Ponía Fora Feixistes de la UPF o algo así. Y dije, por lo menos solo es un cartel. Y entonces justo al momento el vicerrector estaba allí y le dijimos, vicerrector, que han colgado una pancarta que nos están diciendo que nos vayamos. Dice, no, eso no va por vosotros. Pero al rato empezaron a llegar un centenar de personas con insultos y con sus típicos gritos, con botes de humo. Iban con la capucha, gafas de sol, mascarilla, no se les veía nada. Y entonces empezaron a acorralarnos. Parecía que tenían todo montado hasta el recorrido que iban a hacer. Nos rodean, nos quitaron, teníamos como una pantalla donde pegamos el logo de Sacabat, nos lo quitaron, nos quitaron la mesa, nos quitaron las sillas y ya nos quedamos rodeados, nosotros 4 y como 100 o 200 encapuchados. Yo recuerdo que eran más o menos las 12 del mediodía cuando empiezo a escuchar como gritos de Fora Sacabat y de muchísima gente. Entonces miré por la ventana y vi como la ventana estaba empañada de un montón de humo porque llevaban botes de humo y los gritos no cesaban, llevaban incluso pancartas. Claro, en ese momento Alex y yo salimos por la puerta corriendo y entramos en ese círculo humano que estaban haciendo a nuestros compañeros. Fue muy duro de ver porque estás en clase, no sabías lo que estaba pasando, entonces claro, en el momento de salir y entras en ese círculo, ya estás con ellos, es un momento de, vale, ya estamos aquí, ya somos más, vamos a llamar para que vengan más gente, ¿no? Porque es lo que hay. No había guardias de seguridad,
estaba el vicerrector que no hacía nada, y cobardes porque solo llevaban los ojos destapados. Entonces, en esa mirada sí que les veías ese odio, ¿no?, de que querían echarte a la universidad y les daba igual lo que tuviera que pasar, ¿no? O sea, lo importante era echarnos de la universidad. A mí lo que me impactó más y lo que yo recuerdo como muy duro es ver esas miradas que tú las recordabas porque es que son tus compañeros de clase. O sea, aquellos con los que haces un trabajo o te vas a tomar una birra al bar de la universidad. Una vez rodeados nos llevaron al pasillo de la Pompeu Fabra y nos fueron empujando. Aparecieron un par de profes y nos dijeron marxeu d'aquí o deixeu de fer el fatxa. Anem-se'n, no sigueu tontos, anem-se'n perquè acabarem malament. O sea, en vez de ayudarnos a nosotros, se ponían de parte de los encapuchados. Y nos fueron empujando y empujando y empujando, hasta que al final consiguieron echarnos de la universidad. No estaban ni los Mossos, no estaba ni la seguridad de la universidad. Por suerte ya luego cuando salimos, sí que es verdad que estaban políticos como Ignacio Garriga o Carlos Carrizosa, que acudieron a nuestro llamamiento que hicimos por redes sociales, porque claro, es que no teníamos más seguridad, entonces vinieron pues como ayudarnos y hablar luego con el vicerrector de lo que había sucedido y de que esto pues no podía volver a ocurrir jamás. Cuando yo llegué vi lo que llevaba sembrando el separatismo durante décadas en rostros y en actitudes, ¿no? Veía jóvenes fuera de sí, con actitudes violentas. Y es ese poder no solo mediático, sino también institucional y sobre todo en el ámbito de la universidad, ¿no?, lo que hace que tengan esa superioridad y lo que hace que no haya libertad en realidad en las universidades catalanas. Este sindicato, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, es probablemente el activo universitario más violento, autoritario y reaccionario que nos hayamos llegado a encontrar en una universidad, pero también el más cobarde. Son enemigos de la democracia, del pluralismo político y mucho dicen defender la libertad, pero luego están en contra de escoger la lengua en la que quieres estudiar y en contra de cualquier cosa que se oponga a sus ideales. Yo considero que los rectorados han de ser inclusivos y han de tratar bien a cualquier grupo de estudiantes y organizaciones estudiantiles, sin poner vetos, sin poner cordones. Todos son estudiantes y todos han de ser tratados en pie de igualdad. No tenemos por qué tener miedo porque una persona pertenece a una determinada organización, no ir contra ella. Todos somos responsables, todos somos personas y por lo tanto no se puede tolerar desde las autoridades académicas que alguien cometa delitos porque se ampara en una organización. Eso es muy peligroso. Sin duda hay un ataque a la libertad de expresión. En este sentido, no solo ese ataque a la libertad de expresión conculca los derechos de los miembros de Sacabat a expresar libremente sus ideas y sus opiniones, sino que va más allá. Paradigmáticamente tenemos el artículo 510 del Código Penal, que es el que se conoce como delito de odio en sentido estricto o delito de discurso de odio. Tal vez en los ataques que recibe Sacabat en estas carpas informativas, el elemento que se puede utilizar de manera más clara del Código Penal es el agravante de discriminación por ideología. Consecuentemente nos encontramos a la hora de calificar estos hechos con el delito principal que ocurre en el momento del propio boicot, que puede ser un delito de coacciones, puede ser un delito contra el derecho fundamental a la manifestación o a la reunión, el delito de amenazas, delitos de lesiones, etc. Y a efectos de determinar la pena en el caso de que los autores de estos boicots pues, sean condenados, el juez deberá valorar si existe esta circunstancia que agravaría la conducta. Y esta circunstancia, en definitiva, es ese odio o ese ánimo de excluir o de discriminar al que piensa diferente. Es difícil explicar el momento en el que entras en Twitter y ves como los típicos hashtags que utilizan ellos, como fuera Sacabat o fuera fascistas, se han hecho virales, ¿no? Y es un vídeo donde tus amigos y tus compañeros están siendo expulsados a empujones, a chillidos de la universidad, o cómo nos revientan
las carpas por solo anunciar nuestra actividad a nuevos estudiantes, ¿no? Cómo la seguridad en el campus no está garantizada. Y ahí entendí, bajo la impotencia que tenía en ese momento, que teníamos que utilizar esos mismos vídeos que ellos utilizaban desde el anonimato para promocionar y ver y visibilizar el problema que existía en las universidades catalanas. Los estudiantes que en Cataluña de manera valiente y brava defienden ser españoles en Cataluña, defienden su libertad, defienden el bilingüismo, hacen un gran favor a todos, porque sobre todo demuestran que la libertad y la convivencia por encima de todo es lo más importante. Lo que necesita el resto del país es conocer lo que está pasando, y es una obligación de todos defender la libertad, no solo en la región en la que vive, sino en todas las demás. Todo lo que ocurre en toda España nos ha de afectar y ocupar a todos los españoles. Si se puede ejercer o no libremente el periodismo en Cataluña, yo te lo contestaré sinceramente. No. Es imposible. Y lo digo por experiencia propia. Y yo creo que el impacto de Sacabát está por venir. Es decir, creo que falta más presencia mediática, porque somos pocos los medios que le damos la importancia que tiene, que no es cuantitativa, es cualitativa. Y además porque esto es como el grano de mostaza. O sea, cuando crece, crecerá mucho. No obstante, es sorprendente cómo medios de comunicación, especialmente locales o regionales, quieren silenciarnos o no quieren dar visibilidad, o incluso les cuesta condenar los ataques que recibimos en las universidades catalanas. Y entre ellos está TV3, la televisión pública que pagamos todos, pero que desde siempre hemos dicho que está al servicio de algunos otros. En primer lugar, TV3 puede jactarse de ser todo lo plural que sea. Todos sabemos que TV3 está total y absolutamente entregada al aparato de propaganda separatista. Las pancartas de "Això va de democràcia", los carteles que hay dentro de las redacciones, las noticias, cómo se redactan, de qué manera. Aún hoy en día se habla de los exiliados, de los represaliados. Es decir, a ver, alguien que ve a TV3, en fin, se merece una medalla y un pastor alemán, pero alguien que ve esa cadena puede dudar ni un segundo que es una tele sectaria al 100%, paga con el dinero de todos. Porque mira, oye, si tú te montas una cadena y reivindicas, pues no sé, que eres el rey de Papúa Nueva Guinea y que todos tenemos que ir a adorarte y regalarte un jamón, pues es tu problema, tío, tú te lo pagas, y si alguien va y te regala un jamón, pues todo eso que te llevas. Pues los medios de Cataluña es más corrupto que los de Rusia, de Putin. O sea, Putin tiene menos control sobre su prensa que el separatismo en Cataluña. Y además, medios que odian especialmente a los que se atreven a salirse del rebaño y del carril. Porque ahí lo que importa no es lo que piensen, porque ellos pueden cambiar, es que no pienses distinto. Es decir, el nivel de violencia estructural, ambiental en Cataluña es lo más brutal que hay. No hay nada igual en Europa, pero todo se calla. Empezando, naturalmente, por los medios de comunicación, que son lo más basuriento que hay en España. Es increíble pensar cómo una asociación de jóvenes como la nuestra, que nació sin dinero, en reuniones en casas privadas, sin apoyo mediático, se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? Y esto es gracias a toda la gente que ha pasado, y a pesar de tener sus responsabilidades como familia, estudio, trabajo, ¿no? Ha hecho algo para que Sacabát sea lo que es ahora. Y yo definiría Sacabát como una montaña de cientos de granos de arena, ¿no? Donde cada uno ha aportado pues lo suyo, con dinero, con tiempo, con presencia, con ideas, ¿no? Y eso ha hecho convertir Sacabát en el dique de contención frente a los jóvenes totalitaristas radicales que nos encontramos en las universidades, principalmente en Cataluña. Y digo principalmente en Cataluña porque sí que es cierto que Sacabát ahora está cogiendo gran relevancia nacional, y es cada vez más los jóvenes que ya no solo de Cataluña sino de toda España se unen al proyecto y defienden los mismos valores que defendemos nosotros, como la libertad, la pluralidad y la democracia. Yo creo que acciones como las de Sacabát y de otras asociaciones que trabajan por la libertad y la convivencia en Cataluña son fundamentales para esta región, pero también para el conjunto de España, y son un ejemplo para todos los jóvenes que han de saber que ellos también han de defender la libertad, la convivencia en todos los espacios públicos, empezando por la universidad, que es la mayor escuela de convivencia que hay. Yo creo que ese es un problema que se está viviendo en toda España. Es decir, toda una generación que aparentemente es una generación mimada, que en la práctica tiene los peores sueldos de los últimos 30 años, en la práctica tiene la peor salida profesional de los últimos 20 años,
y aunque teóricamente tienen todos los medios para aprender, en la práctica pues no aprenden, no se informan, tal, y sin embargo haya un grupo de gente joven dispuesto a afrontar la vida como lo que es una lucha, ¿no? Y una lucha por valores, por ideas, por principios, y aunque eso se produce en otros sitios de España, yo creo que donde tiene más mérito realmente es en Cataluña, porque es el peor ambiente. Y a pesar de todo hay un grupo de jóvenes que dice s'ha acabat, no, esto no puede seguir así. Yo creo que la violencia en las universidades es una cosa principalmente en Cataluña, pero que también se sufre en mayor o menor medida, yo creo que en menor medida, en otros puntos muy concretos y muy específicos. Por lo general, la situación donde está peor diría que es Cataluña, incluso el País Vasco, también tiene muchas universidades aún, que a pesar de que la ETA ya no mate, sigue habiendo problemas. Y yo lo que siempre digo es que en Madrid la situación social es mejor, la situación de libertad de expresión es mucho mejor, pero en algunos campus universitarios hay una especie de microclima, yo a veces lo llamo micro-Cataluña, son como unas burbujas en las que no hay libertad de expresión, en las que hay scratches violentos, en las que hay grupos violentos con impunidad, como ocurre en Cataluña en todo el territorio. Y también me parece triste, ¿no?, que esta gente, que son adalides de la diversidad, ¿no?, te hablan de la diversidad sexual, de la diversidad racial, de la diversidad cultural, tienen un problema gordo con la diversidad ideológica. No están a favor de la diversidad ideológica, lo único que quieren es que su ideología sea la única, que su ideología sea la predominante, y yo creo que eso ya no es izquierda o derecha, yo creo que es al defender la libertad y la democracia, que no tiene nada que ver ya con tus ideas que puedas tener. Actualmente el apoyo nacional es tan grande que a principios del año 2022 nos anunciaron que íbamos a ser uno de los galardonados en el 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde la fundación del mismo nombre nos otorgaba a s'ha acabat un premio como ejemplo de convivencia. Reconocimiento también de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la organización juvenil s'ha acabat. A mí me hizo desde luego muchísima ilusión poder entregar el premio a una asociación formada por gente joven, por gente valiente, por gente que frente a las adversidades, ¿no?, y hacia la intolerancia que están viviendo en Cataluña por culpa de un nacionalismo excluyente, bueno, pues dan el paso y desde luego no se esconden para defender, como decía, la libertad y sobre todo nuestra Constitución, ¿no? Particularmente yo, bueno, pues estoy me hace muchísima ilusión que vuestra gente en el día a día haya entendido lo que significan las víctimas del terrorismo. No hay muchas asociaciones cívicas y políticas de jóvenes que tengan como prioridad, tienen otras y todas son legítimas, por supuesto, ¿no? Porque yo sigo mucho en redes sociales y en vuestras actividades y para vosotros siempre es importante recordar a las víctimas, ¿no? Y eso tiene un significado y un potencial, ¿no?, de continuidad que es esperanzador. El 11 de julio de 2022 fui yo la encargada, junto a mis compañeros Adela, Isaac, Álvaro y Hugo, de ir a recoger este premio a la sede de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso nos recibió en su despacho, no solo a nosotros, sino también a los otros galardonados, que fueron Carlos Iturgaiz y Carmen Iglesias, y también a la anfitriona del premio, Marimar Blanco. Que s'ha acabat estuviera al mismo nivel de personas que han defendido la libertad y la verdad en España significaba que nuestro trabajo se está haciendo bien. Fue un acto muy emotivo. A los jóvenes de s'ha acabat se nos estaba comparando con el héroe que movilizó a millones de españoles en las calles después de su asesinato para pedir el fin de la lucha armada de ETA con el llamado Espíritu Hermúa. Las acciones de s'ha acabat no es que sean necesarias, es que son imprescindibles para tener una universidad de calidad, porque la universidad es un espacio de libertad, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de discusión, de crítica, es un espacio donde aquellos que están se enriquecen como personas y por tanto como ciudadanos. Otro gran premio que hemos recibido en el 2022 fue el 28º Premio a la Tolerancia. La Asociación por la Tolerancia es una de las asociaciones más duraderas y que llevan más tiempo luchando contra el separatismo, ya casi, yo creo que más de 30 años,
pues fue un orgullo, ¿no?, recibir este premio por parte de ellos, que al final algunos de nosotros los podemos considerar como incluso padres asociativos. Sakabat representa para nosotros un orgullo. Reconocer a una asociación como Sakabat es un poco no ceder el testigo, no os lo vamos a regalar, sino compartir el testigo con vosotros. Y Sakabat representa una valentía por la reclamación ética de nuestra sociedad y una respuesta moral ante determinados dilemas que nosotros creemos que es fundamental en la sociedad. Y especialmente en un ámbito tan complejo como es la Universidad Catalana, que es una universidad que, lejos de ser lo que debería ser, pues se ha convertido en un marasmo ideológico de mezclas totalitarias, y siento repetirme, pero es que es verdad, que considero que vivimos en una sociedad con demasiada tendencia y demasiada idea totalitaria. Entonces ahí Sakabat ha puesto no solo pie en pared, que fue quizá lo que hizo al principio, sino que ahora ya Sakabat saca el pecho con valentía y dice: señores, se ha acabado la supremacía del nacionalismo. Como he mencionado antes, Sakabat tiene gran relevancia nacional, porque el asunto catalán ya no es un problema de los de aquí, sino que es un problema que afecta a toda la nación. Y esto lo hemos demostrado en grandes actos como la manifestación en contra de los indultos en Colón, y también la manifestación en Cibeles, y en otros muchos actos donde hemos demostrado que este asunto catalán es un asunto que afecta a toda España. Y es que a día de hoy parece que ya es como que el tema de la independencia y el tema del nacionalismo catalán ya es como que no interesa, ya han pasado los años calientes, ¿no? Pues es que no es así. O sea, el problema de la independencia catalana es un tema que nos atañe a todos, no solamente Cataluña, sino también a toda España, porque es que España no sería igual sin Cataluña y Cataluña no sería igual sin España. Entonces yo creo que es muy importante tener eso claro, y por eso tenemos que implicarnos todos y acabar con ese tema, porque lleva muchos años haciendo mucho daño, no solamente a Cataluña, sino también a España. Desde que la dirección de Sakabat tomara la decisión en marzo de 2020 de venir aquí también a la Comunidad de Madrid, pues bueno, ha sido un cúmulo de retos, de obstáculos, pero que bueno, más de 2 años después podemos decir que ha sido todo un éxito. El porqué de Sakabat Madrid es muy sencillo, que lo que allí viven mis compañeros no queda en el olvido, que no se vea como una cuestión lejana, y que todos, seamos de Andalucía, de Madrid, de Baleares, de Valencia, de donde sea, no necesariamente por no ser catalanes o no vivir el problema al día a día, no tenemos que fijarnos en ello y no tenemos que pelear por solucionarlo y por apoyar a quienes dan la cara todos los días. Es que lo más triste de todo es que nosotros, Sakabat y otras muchas asociaciones de la sociedad civil, tengamos que estar expuestos a todo esto, ¿no? Decimos que es una sociedad democrática y que un grupo de chavales, porque es que somos un grupo de chavales, que queremos hacer actos, que queremos hacer carpas, tengamos que velar por nuestra seguridad y tengamos que estar planificando 1000 planes, plan A, plan B, incluso plan Z, para protegernos, para asegurar nuestra integridad física. Eso es un problema y hay que acabar con ello, porque no podemos hablar de una sociedad democrática cuando nos pasa esto. Es desilusionante ver cómo la gente no sabe fuera de Cataluña que hay personas como mis compañeros que por llevar esta pulsera a su clase en la universidad pues no se quieren poner con ellos en los trabajos, o que tienen miedo de ir al metro con una pulsera de Sakabat por si acaso les van a agredir, insultar o escupir. El objetivo de venir a Madrid era que se conociera, que las instituciones nos apoyaran y que las personas supieran esta realidad. Para mí formar parte de Sakabat no es solamente estar con un grupo de jóvenes que quieren o que intentan cambiar las cosas, sino que es compartir experiencias, vivencias y momentos que los voy a recordar siempre con personas que han decidido cambiar el sofá de casa
por la calle y el anonimato en clase por el señalamiento, porque ven que es necesario ese posicionamiento, ven que es necesario significarse aquí en Cataluña, porque el futuro depende de nosotros y si nosotros no lo hacemos, nadie puede hacerlo, o sea, nadie lo hará, o sea, dependemos de nosotros mismos y es por eso que es muy importante darnos voz, porque es que lo que ha conseguido Sacabad no lo ha conseguido nadie hasta el día de hoy. Unir la sociedad civil, unir los partidos políticos, porque juntos sí que podremos cambiar las cosas, porque hay ámbitos en los que no llegamos los unos con los otros y esa unidad que se genera es lo que hará que podamos cambiar realmente las cosas. En Sacabad somos esperanza, valentía y coraje, y es que seguiremos creciendo y seguiremos luchando por Cataluña, por España y sobre todo por la libertad.